Pues vamos a comenzar con este tiempo. Hoy es un día muy especial, muy bonito, que estamos en este lugar y hemos disfrutado mucho. Pero como le decía a mis hijos, también hoy es Shabbat y es un día de buscar al Padre, dejar que nos hable, buscar en su palabra instrucción, dirección. ¿Y cuántos leyeron la palabra esta semana? ¿Leyeron la Biblia esta semana? ¿Sí? Eso, muy bien. Bueno, yo sé que los míos tuvieron que estar leyendo la porción. ¿Verdad que sí? ¿Sí la leyeron? ¿O se les olvidó? Muy bien. ¿Tú leíste la porción? Bueno, y quienes nos acompañen, bienvenidos. Estamos fuera de horario, pero pues ahora sí que dispuestos a escudriñar la palabra y dejar que el Padre nos hable, dejar que en ambiente de paz Él nos pueda hablar al corazón también, ¿sale? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿quién canta Shema? ¿Listos? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Baed. ¿Qué quiere decir? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, bendito sea su glorioso nombre, su glorioso reino eternamente y para siempre. Amén. Pues Shabbat, Shalom. Y vamos a estar viendo unos momentos esta porción de la Escritura que está en Números, capítulo 25. Comienza en Números 25, versículo 11. Y esta porción habla de empieza hablando de un hombre muy singular. ¿Cómo se llama? ¿Cómo está su nombre en las traducciones que tenemos ahí? Fines. Yo no sé quién se llama Fines, pero es como que poco común. Su nombre en hebreo es Pinehas. Y vamos a ver algo que hizo Pinehas o Fines, que fue muy especial y que Dios notó y que Dios bendijo porque le dio una bendición especial a Pinehas debido a lo que él hizo. Entonces vamos a leer, a ver, ¿quién quiere leer Números 25 del 11 al 13, por favor? Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Bueno, Fines hizo algo muy, muy pues violento, pero necesario, ¿sí? Estaba sucediendo algo en el pueblo, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Las hijas de Moab. Las hijas de Moab, las madianitas o moabitas, eran madianitas, estaban seduciendo a los israelitas a que cometieran pecado, a que fornicaran y que adoraran a sus ídolos, y Dios se enojó mucho con ellos. Fue idea de Balaam. Fue idea de Balaam, correcto, por eso también Dios va a castigar a Balaam, lo vamos a ver después. Pero Fines hizo algo muy, muy especial. Vamos a regresarnos un poquito nada más para ver qué fue lo que hizo Fines. Dice ahí en el 25, vamos a leer 25, dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moshe, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel.
Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Ahora fíjate, dice aquí en el verso 6: y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Este hombre no solo fue y fornicó o tuvo relaciones inadecuadas, sexuales, con una mujer que no era parte del pueblo y adoró sus ídolos. Este hombre hizo algo más o algo diferente. Él trajo a una de estas mujeres al campamento. Y no era cualquier mujer. Te lo vamos a ver. Dice: y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. No voy a entrar mucho en los detalles, pero básicamente tú te acuerdas que cuando una persona quería tomar a una mujer, por esposa, ¿qué era lo que hacía? ¿Voto? Nope. ¿Qué era lo que hacía que quería decir? Ya, es su mujer. Se casaba. Nope. ¿Te acuerdas qué fue lo que hizo Isaac cuando vio a Rebeca? ¿Qué hizo? La llevó a su tienda, bueno, a la tienda de su mamá. ¿Okay? Este hombre no solo fue y cometió pecado con las madianitas, él trajo a una. La pasó por ahí, por donde la vio Moisés, enfrente de los sacerdotes ancianos que estaban llorando a la puerta del tabernáculo. Lo vieron y luego la llevó a su tienda. ¿Ok? Esto es algo más. Dice, verso 7, y aquí es donde entra Pínehas o Fines. Fíjense qué hizo él. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, estaban en la congregación, y tomó una lanza en su mano, aquí es donde se pone violento, y fue tras el varón de Israel a la tienda. Ya estaban en su tienda. Y los alanceó a ambos, o sea, los atravesó con la lanza, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. No voy a entrar más en detalles, pero ahí estaban en la tienda. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Ahora, por eso que hizo Pínehas o Fines, es que Dios ve a este hombre y dice: él es diferente. Y lo que él hizo estuvo bien. Con todo y que fue algo muy violento, él hizo algo que estaba correcto. ¿Por qué? Porque después de eso Dios lo bendice y dice: establezco mi pacto de paz con él y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo. Ahora, a ver, vamos a ver quiénes se acuerdan. ¿Quién es el sumo sacerdote primero, el primero que hubo? Aarón. ¿Aarón está aquí vivo todavía? Ya no está Aarón. ¿Quién quedó en su lugar? Eleazar. Eleazar, su hijo. Bueno, ¿y de quién es hijo Fines o Pínehas? Hijo de Eleazar. Es hijo de Eleazar. Entonces lo que Dios está haciendo es simplemente decir: ok, de los hijos de Aarón, el sacerdocio continuó con Eleazar. Ahora, de los hijos de Eleazar, el sacerdocio va a continuar con Fines o Pínehas. ¿Por qué? Porque él hizo lo correcto cuando nadie más lo hizo. Y aquí vemos varias cosas. Una es, y esta es para los papás, para los que somos papás. Fíjate cómo Dios le promete a Pínehas que el sacerdocio va a ser, en el verso 13 dice: en su descendencia después de él por pacto perpetuo. Fíjate qué tremendo que lo que hizo este hombre no nada más lo va a afectar a él, va a afectar a toda su descendencia después de él. En otras palabras, fíjate cómo lo que puede hacer un papá, un padre, tiene
bendición que no nada más le afecta a él y a su casa, va a seguir a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, tataranietos, y así, y así, y así. ¡Qué tremendo! Ahora, yo sé que todos como papás buscamos que nuestros hijos aprendan lo que nosotros sabemos, les queremos enseñar lo que sabemos. Pero aquí lo que estamos viendo es que no nada más es lo que sabemos lo que va a pasar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Las decisiones que tomamos obedeciendo al Eterno van a afectar a nuestra descendencia y además, algo que Dios está buscando, y lo vemos con Aarón, lo vemos con Eleazar y lo vemos con Fines, es que ese propósito que Dios tiene para nuestra vida, que en este caso era el sacerdocio, continúe después de nosotros en nuestra descendencia también. Es el plan del Eterno, ¿sí? Que no nada más pasemos sabiduría y conocimientos, sino que también les enseñemos a caminar y a vivir como nosotros estamos viviendo. Sí, hijo, pregunta. ¿Y ahorita hoy sigue el censo del sacerdocio perpetuo de Fines? Ahorita no sabemos dónde está, pero la Biblia dice que es perpetuo y este es el sacerdocio levítico, ¿sí? Ahorita no está en funciones, pero la Biblia dice que es perpetuo. O sea, sí están identificados los descendientes de Aarón y los pueden ir trazando por apellidos, por genealogías, incluso en Israel. Hay pues todo un linaje de Leví, Aarón, Eleazar, Pínehas, que están identificados, saben quiénes son. Imagínate qué grueso que tú digas, sí, mi tatarabuelo era un sacerdote, un sumo sacerdote, un Cohen Hagadol. De hecho, Cohen es un apellido judío. ¿Y de dónde viene? Del sacerdocio. Entonces, un ejemplo, ¿no? Pero ese es el deseo del Padre, que podamos ir pasando no nada más sabiduría, sino también las bendiciones y el propósito de Dios a la siguiente generación. Y por eso, hijos, nosotros como papás, sus papás, están cada que podemos enseñándoles la palabra, dándoles ejemplo de las cosas que vivimos, recordándoles no pelear en Shabbat. Entonces, porque estamos buscando que ese caminar continúe con ustedes. Fíjate, Génesis 18:17 dice, Yahweh le dice a Abraham, bueno, dice de Abraham. En Génesis 18:17 dice, y Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Ok, ahí está hablando de todas las naciones. Pero ¿y qué con la familia de Abraham? Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh o Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yahweh tiene un trato especial con Abraham. Parte es, porque lo dice aquí, porque va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh. Dios mostró cosas a Abraham. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a enseñar a sus hijos. Y bueno, Abraham enseñó ¿a quién? ¿Quién fue su hijo? Isaac. Isaac fue el padre ¿de quién? De Jacob. Y Jacob fue el padre de las 12 tribus. Entonces fíjate cómo vemos que se va pasando de generación en generación. Ahora, ¿te acuerdas de David? ¿David tuvo hijos? Sí. Bastantes. ¿Tuvo algún problemita David con sus hijos, que te acuerdes? ¿Con algún hijo? Sí. Varios problemas y problemas fuertes con sus hijos, ¿sí? Se peleaban entre ellos, algunos se mataron entre ellos, otro lo quiso quitar de rey antes de tiempo y quiso tomar el reinado. O sea, tuvo problemas, sí. Sin embargo, el reino de David pasó a uno de sus hijos. Sí, ¿a quién? A Salomón.
¿Y la descendencia de David siguió siendo parte del pueblo de Israel? Sí. ¿Cómo le decían a nuestro Mesías? Hijo de David. ¿Por qué? Porque hay un linaje, hay un llamado, hay un propósito que va pasando de generación en generación. A veces no puede ser por todos los hijos, pero aquí vemos que siempre hay quienes deciden creer como creyeron sus papás, guardar como guardaron sus papás. ¿Y qué hace Dios? Simplemente va pasando esa bendición, ese propósito, esas promesas de generación en generación, ¿sí? Aunque hubo complicaciones, ¿sí? Tenemos el ejemplo de Pínehas, que es hijo de Eleazar, que es hijo de Aarón. ¿Querías decir algo, hijo? Entonces Abraham fue como el tatarabuelo de Pinhas. Abraham de Pinhas es hijo de, bueno, es descendiente de Aarón. Aarón es de Leví, Leví es de, sí, todos vienen de Abraham, ¿sí? Se pasa de generación en generación. Ahora, un detalle que por ahí he escuchado que hay un poquito de duda, que no se interpreta correctamente. ¿A quién le pasó Moisés o Moshe su llamado, su propósito, su lugar? ¿Ya ves? Aquí los agarré en curva. Muchos pensamos o pensábamos que el llamado de Dios, el propósito de Dios para Moisés o Moshe pasó a Yehoshua, a Josué. Y eso no es totalmente correcto de acuerdo al contexto. ¿Tiene algo de cierto? Mira, Moisés no pasa su oficio a Josué. Y de hecho hay quienes dicen, mira, pero Moisés no le dejó el sacerdocio a sus hijos, se lo dejó a otro. Y ahí hay un pequeño error. ¿Por qué? Porque Josué, Yehoshua, no tuvo el mismo oficio que Moisés, ni el mismo papel que Moisés. Moisés fue alguien que fue un intermediario entre Dios, Yahweh, el Eterno, e Israel. Moisés fue alguien que podía hablar con el Eterno y que podía interceder por el pueblo y que podía incluso llegar y pues pedirle a Yahweh misericordia por el pueblo. Él fue un intermediario y en la Biblia solamente ha habido 2 personas que tienen ese papel o ese oficio de intermediario o intercesor por el pueblo. Uno fue Moisés y el otro vendría miles de años después, Yeshua, como un intermediario, intercesor o intercediendo a favor del pueblo, ¿sí? Entonces, fíjate nada más cómo los que hemos leído la vida de Yehoshua o Josué, él no tuvo el mismo papel que Moisés. Él no vio cara a cara al Eterno, ni lo escuchó no lo escuchó, ni fue a interceder por el pueblo con el Eterno. Y eso es tremendo. Lo vamos a ver al final en esta porción, pero ahí en el 27:17, que es donde Moisés pide que alguien sea levantado por Dios. 27:17 dice, en el 16, Moisés le dice al Eterno, ponga Yahweh, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin ¿qué cosa? Sin pastor. El oficio o el trabajo que Josué va a tener no es el de un intermediario, es el de un pastor, alguien que va a guiar. Salud, hija. Y eso es muy diferente. Moisés pide un pastor para el pueblo, ¿sí? Entonces Josué no va a tener el mismo trabajo que Moisés, ni va a hacer las mismas cosas que Moisés. Josué va a ser un guía,
Por eso es que no podemos decir, mira, el sucesor de, o el que tomó el lugar de Moisés es Josué, porque no tomó su lugar, tomó un rol diferente. ¿Okay? Quien viene a ser un mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto, es Yehoshua, es Josué, Yeshua. Así que finalmente el nombre es el mismo, viene de la misma raíz. Entonces, pero, ¿cuántos saben que de los hijos de Moisés sí hubo quienes siguieron ministrando al pueblo? ¿Quiénes fueron? O alguien sabe quién de los hijos de Moisés siguió con esa línea de servir y ministrar al pueblo? Porque muchos dicen, no, pero es que Moisés no dejó a nadie. No, sí dejó. Y dejó toda una línea como sacerdotes. ¿Sabe alguien aquí quién? ¿Quién? A ver, dígame allá atrás del palco grande. Sí, hijo. Muy bien. ¿Quién? Gersón. ¿Y de Gersón quién vino? Hasta ahí los dejé. Fíjate, nada más te voy a dar la cita. En Jueces 18:30 dice, y Jehonatán, hijo de Gershón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Entonces, el nieto de Moisés, Jehonatán, hijo de Gershón, y todos sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan. Entonces, sí hubo una continuidad. Lo que pasa es que no tuvieron el mismo oficio que su abuelo o bisabuelo. Sí, mija. ¿Y por qué de la tribu de Dan si Moisés era de la tribu de Leví? Porque acuérdate que de la tribu de Leví salieron sacerdotes o salieron pues levitas, pero a ministrar a las 12 tribus. Había ciudades de las de los levitas entre las 12 tribus. Entonces, hay una historia ahí muy interesante, pero finalmente acabaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan. Esa es otra historia. Pero bueno, nada más quería que vieras que sí hubo una continuidad, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos buscando nosotros como papás con ustedes? Pues que guarden el camino del Eterno, igual que nosotros. Y pues sí les podemos enseñar muchas cosas que sabemos hacer. Pero más importante que lo que podamos enseñar de lo que sabemos hacer o lo que conocemos o nuestra profesión, es que sigan el ejemplo de amar y obedecer al Eterno. ¿Okay? Proverbios 22:6, ¿quién me lo dice? Ya se lo saben. No, ese no. ¿Instruye? ¿No? Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Deuteronomio 3:28. Fíjate qué le dijo Yahweh a Moisés. Deuteronomio 3:28 le dijo, instruye a Josué, anímalo, fortalécelo, porque él ha de pasar delante del pueblo, de este pueblo, y les entregará la tierra, que verás. Entonces, fíjate cómo en Proverbios dice, instruye al niño en su camino, y ¿qué le dice Yahweh a Moisés? Instruye a Josué en su camino. ¿Sí? Enséñale, dale ejemplo, muéstrale qué es lo que tiene que hacer para que lo pueda hacer. ¿Ok? Y eso es lo que estamos haciendo. Más que enseñar, hijos, más que enseñar a una comunidad, que también lo hacemos en la medida que podemos, pero más que enseñar a una comunidad, nuestro llamado es enseñar a nuestros hijos. Y aquí hago un llamado a cada cabeza de familia. Más que buscar enseñar a otras personas, primero nuestra primer misión es dar ejemplo, guiar y enseñar el camino del Padre a nuestros hijos. Fíjate, hay una frase que dice que el sabio aprende de sus errores, pero el que es más sabio aprende de los errores de otros. O sea que no necesitas cometer las metidas de pata tú, sino que puedes aprender de los errores de los demás para no hacerlos
tú mismo. Entonces ese es nuestro papel, que nuestros hijos puedan aprender tanto de las cosas que hemos hecho bien, como también les hemos platicado muchas veces los errores que hemos tenido, su mamá y yo, en toda nuestra vida. ¿Para qué? Pues para que no vuelvan a tener ustedes que pasar por esas mismas situaciones, por esos mismos errores. Dice Proverbios 22:3. El prudente ve el mal y ¿qué creen que hace? Se esconde. Exacto, se esconde. Pero los simples siguen adelante y son castigados. Proverbios 27:12 dice, el hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Entonces, que podamos aprender de los errores de otros y pues como hijos, que podamos también aprender de los errores primero pues de nuestros padres y no cometerlos de nuevo. Que a veces como papás decimos, no, pues déjalos que prueben, que se equivoquen, pues así van a aprender. Pues sí, pero a golpes y con mucho dolor. Y pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? ¿Sí? ¿Para qué dejar que vuelvan a cometer los mismos errores que nosotros si ya sabemos cómo acaban, ya sabemos el dolor, ya sabemos de cuánto te vas a tardar en corregir el error? Entonces, hijos, sean sabios. Teman a Dios y no cometan un mismo error 2 veces, pero también no cometan un error que nosotros mismos ya les hemos mostrado. ¿Ok? Ahora, Pínehas, ¿cuántos hombres hicieron que el juicio de Dios se detuviera? Nada más 1. Fíjate, ahí en Números 25, dice el verso 11, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. El juicio se detuvo por lo que hizo un hombre. Y aquí quiero nada más recalcar algo bien importante. Y es un hombre o una mujer. Para cualquiera de los dos. Una sola persona que se decide hacer lo correcto y obedecer al Eterno, aunque todos los demás a su alrededor estén haciendo lo que no es correcto, puede hacer que Dios diga, voy a detener el juicio y voy a tener misericordia. ¿Por qué? Por lo que ella o él hicieron. Porque hay un justo, voy a tener misericordia, voy a detener el juicio. Por uno. Y a veces yo sé que cuesta trabajo. Cuando muchos a nuestro alrededor están haciendo cosas que tú y yo sabemos que no es correcto, y dices, pues ¿de qué sirve que yo lo haga si ve toda la cantidad de gente que está desobedeciendo a Dios? ¿Sí? Si estoy viendo a toda la bola de chamacos que están haciendo lo que no deben, ¿de qué sirve que yo sí obedezca? Pues nada más me va a frustrar y me voy a aburrir. Y mira a todos los demás ahí haciendo cosas que no deben como si nada. ¿Sí? Pero ¿qué dice Dios? Uno solo que crea, que obedezca, que haga lo que es correcto, puede hacer una gran diferencia. Yeshua dijo, Mateo 5:13, y lo recordamos de pronto en Shabbat. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa, como las lamparitas que trajimos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tú le das sabor a la vida cuando obedeces lo que el Padre dice y sigues sus instrucciones. Eres sal. Por eso también dice, eres como luz. ¿Y dónde está la luz? Arriba. Entonces, si la comida últimamente está muy insípida,
es porque falta sal. Y sabes, esa sal somos tú y yo cuando decidimos obedecer al Padre. Si dejamos de obedecer al Padre, ¿qué pasa? Es como si tuvieras sal, si no sabe a nada. Sal sin sabor, sin ser sal. ¿De qué te sirve? De nada. Entonces, de eso está hablando. Una persona que decida creer y obedecer, le da sabor a la vida. Es como luz. Ahora, vamos rápidamente a ver qué onda con este tipo que se llevó una mujer madianita a su tienda. ¿Qué le pasa? ¿Está Dios juzgando a todo Israel por lo que hicieron? Están todos llorando porque hay muchos muertos. Y no nada más se va allá a escondidas a hacer lo que es incorrecto. Trae a la mujer, la pasea enfrente del tabernáculo y luego se la lleva a su tienda. ¿Qué significa llevársela a su tienda? Que está uniendo su vida con ella, como si fuera su mujer. Ahora, Dios permite que Israel se una con pueblos que son idólatras, o en este caso los madianitas. No, ¿sí? Y no voy a entrar en detalles, la cuestión de Séfora es otro asunto, es diferente. Pero Dios no permite y no se agrada cuando este hombre hace esto. Vamos a ver rápido, dice en el verso 14, alguien que lo lea. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Jefe de una familia. No era cualquier persona, era un jefe de una familia de la tribu de Simeón. ¿Y el 15, hija? Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi. ¿Cómo? Cosbi. Se me hace que me suena marca de electrónicos. Bueno, ¿era cómo? Cosbi. Fuerte todos. Cosbi. ¿Y luego? Hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madian. Príncipe de pueblos, era la hija de un príncipe de los madianitas que se estaba estableciendo ahí una alianza entre un jefe en Israel de familia y una hija de príncipes de Madián. Eso era una alianza, y una alianza que no estaba permitida, ¿ok? Entonces no nada más es que se fue y cometió el mismo pecado que los demás. Además estaba forjando una alianza frente a Moisés y a los ancianos de la congregación. Entonces esto le subió 3 rayitas más a la afrenta, a la ofensa. Ahora, ¿sabes qué significa Cosbi? Eso está interesante. ¿Qué creen que significa Cosbi? Falso. No. Sí, bueno, parecido. Significa engañoso, exuberante, la cualidad de una riqueza atractiva. Eso significa Cosbi, algo que es engañoso, frondoso, exuberante y una cualidad de riqueza atractiva. También quiere decir falso, engaño. Entonces, fíjate qué grueso. Este jefe de Israel se está llevando a su casa un engaño, algo atractivo que es falso, y está cometiendo, pues ahora sí que un pecado delante del Eterno. Casi es idolatría, es fornicación, es llevarlo a tu casa. Ahora, esto tiene una enseñanza para nosotros. Bueno, ya entendemos por qué lo que hizo Finehas le agradó tanto a Dios. Él lo vio y dijo, esto no está bien, no es correcto. Cosbi representa mentira, engaño, algo atractivo que viene del pueblo que está peleando o desviando a Israel. ¿Qué puede representar Cosbi para nosotros el día de hoy? Imagínate que tú eres esa persona en Israel
que es principal, que es una princesa o un príncipe en Israel. Y te estás llevando un engaño atractivo, bonito, pero que es falso a tu casa. ¿Qué podría ser eso? Muy mal. ¿Eh? Puede ser cualquier cosa que te lleva a desobedecer, que te engaña, que hace que tú desobedezcas lo que el Eterno nos dice. Eso puede representar Cosby. Y tú lo quieres tanto y te gusta tanto y te atrae tanto que dices, ay, me lo voy a llevar a mi casa, lo quiero para mí. Ya sé que a Dios no le agrada, es más, se lo puedo poner en la cara. No me importa, lo quiero, la quiero, me gusta esta cosa, me gusta este hábito, me lo voy a llevar a mi casa. Me gusta esta persona. O una persona que no es aprobada por Dios. Eso es lo que hizo este hombre, jefe de casa en Israel. Entonces, ¿te das cuenta por qué para Dios fue tan grave, tan... ¿Cómo es posible? ¿Y por qué lo que hizo Pínehas fue correcto? Porque él terminó con eso. ¿Sí? Entonces, ese es el contexto. Una persona del pueblo abiertamente enfrente de todos, rebelándose, pecando y llevándose eso a su casa, a su vida, sin remordimiento, sin sentirse mal, así como que me vale. Eso es lo que hizo esta persona. ¿Qué nos enseña Fines entonces? Y Fines es un buen ejemplo en este sentido. Hay que ser valientes, firmes, radicales contra el pecado, la mentira, el engaño, la desobediencia. Firmes, radicales, obedientes. Ahora, esta persona que cometió esta falta, ¿era un extranjero o era parte del pueblo? ¿Y sabes qué dice Dios? Que porque era parte del pueblo, es que estuvo mal. Si esta persona hubiera sido un madianita, pues allá que se hagan bolas, esos son los madianitas, ellos. Pero era parte de Israel. ¿Y si era, Sí, hijo. y era lo mismo incluso si era un egipcio que se había hecho parte del pueblo? No, Si ya era parte del pueblo, es contado como parte del pueblo. Si ya es parte del pueblo, si no, Si es un extranjero, no. Fíjate que dice Pablo, 1 Corintios 5:9, aplica este principio. 1 Corintios 5:9 dice, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. O sea, que andan haciendo cosas malas, incorrectas, no aprobadas por Dios. 1 Corintios 5:9. como este jefe de pueblo. Como este jefe de familia de la casa de Israel. 1 Corintios 5:9. O léelo tú, hijo, del 5:9 al 13. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, no te está diciendo que no te juntes con esa gente que es de este mundo, o sea, que está alrededor de ti, porque entonces, pues como hay tantos, tendrías que salirte del mundo. ¿Qué dice después? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun con más. Pues, Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. entonces fíjate, aquí aplica el mismo principio que aplicó Fines a este jefe de casa de Israel. No era un extranjero, era parte del pueblo. Por eso hay diferencia. En esta versión dice, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona, o hermana, es una persona inmoral,
avaro, idólatra, difamador, borracho o estafador, con esa persona ni siquiera coman. ¿Por qué? Porque se hace llamar parte del pueblo, pero en realidad vive como uno que no es parte del pueblo. ¿Qué se llama o cómo se llama eso? Engaño. Hipocresía. ¿Sí? Y ahí sí hay un problema. Con los del mundo, pues ya sabes que mucha gente así es. ¿Por qué? Pues porque no conocen al Eterno, no tienen un compromiso con Él, no viven de acuerdo a su palabra, pues hacen lo que les viene por instinto natural de su carne. Falta de conocimiento. ¿Sí? Pero con alguien que conoce al Eterno, que se dice parte del pueblo, que conoce la Escritura y aún vive así, ahí es donde dice, ¿sabes qué? Como Fines, ni siquiera comas con esa persona. ¿Por qué? Porque dice que pues, hay que expulsarlo. Entonces, fíjate nada más, Fines no se movió nada más porque se molestó él de, ¡ay, me cae gordo! Y, aquí voy a aprovechar y pláscatelas. No fue por eso, no fue porque le cayera mal o porque simplemente andaba de malas. Él tomó la vida de este hombre y la mujer porque estaban ofendiendo al Padre, conocían el mandamiento, eran parte del pueblo, este hombre era parte del pueblo, y en la cara de todos, abiertamente y públicamente, estaban haciendo lo que era incorrecto. Por eso es que lo que hizo Fines fue correcto. Entonces, aguas también, porque no hay que usarlo como excusa para entonces agarrarnos, pues, tasajeando a todo mundo porque no nos caen bien, ¿sí? ¡Ay, es que me cae mal! ¿Cómo, no sé, desafina cuando canta? ¡Pras! ¿Sí? ¡Ay, es que me cae mal! No me gusta. ¿Cómo es su manera de ser? ¿Cómo? No es eso. No estamos hablando de eso, ¿sí? Porque yo sé que hay personas que dicen, ¡ay, es que me da un celo por el Señor! Y entonces se la agarran contra todos y sienten que es la justicia de Dios, ¿no? No es así, no es fuera de contexto. No podemos señalar a alguien que comete un error, menos si estamos cometiendo el mismo error. ¿Cómo lo dijiste que se llama eso? Hipocresía. Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Pinehas era hijo del sumo sacerdote Eleazar. Era un hombre que estaba caminando rectamente con Dios, vio el pecado y con el respaldo de la instrucción juzgó el pecado. Dios lo honró. No fue una persona que no estaba sometida a Dios, que no estaba obedeciendo y de repente vio a alguien y dijo, pues este está peor que yo y voy y pues me lo tasajeo. No es así. ¿Ok? Entonces primero siempre hay que vernos a nosotros mismos. ¿Ok? Primero nosotros mismos, primero somos radicales en cuanto al pecado, pero en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Ok? No es para que andemos viendo así como que a ver dónde veo a alguien con una madianita. No. Primero tú te preocupas de no andar con una madianita. Primero yo, luego mi casa. Y después veo si puedo ayudar a alguien más. ¿Ok? Ese es el contexto. Muy bien, ya vamos llegando al final. Hay muchas cosas que podríamos ver de aquí, pero nada más voy a mencionar algo más. ¿Se acuerdan de unas mujeres, hijas de un hombre que se llamaba Zelofejad? Las hijas de Zelofejad en el capítulo 27. ¿Qué te acuerdas de ellas, hija? ¿O alguno de ustedes, qué se acuerdan de las hijas de Zelofejad? ¿Qué era el caso con ellas?
no tenían hermanos, Zelofehad no tenía hijos. ¿Y qué pasó entonces? Ellas querían que la primogenitura se pudiera distribuir entre ellas 5. Que ellas pudieran recibir la herencia de su papá, entre ellas, ¿ok? Y pues van y como Moisés, como intercesor que hace, verso 5, intermediario, 27:5 dice, Moisés llevó su causa delante de Yahweh. Y Yahweh le respondió. Ok, fíjate qué sucede aquí. Hay dos formas en que Israel recibe las instrucciones de Dios. Una, porque Dios se las da. Les dice todo el libro de Levítico, ¿no? Vas a hacer así, 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 así. Otra forma en que recibían instrucciones era porque se presentaba un problema como este. Y entonces decían, ¿y ahora qué hacemos? Y Moisés decía, pues deja voy y pregunto. Y el Eterno le decía qué hacer. Y entonces se establecía como un precedente, ¿okay? Que se convertía en una ley, una instrucción. Ese es el caso aquí. Ellos recibieron una instrucción. Y lo que quiero que veas es 27. Vamos a ver esta instrucción nada más. Dice, verso 6. ¿Alguien que lo lea? 27:6 al 11. Y el Eterno respondió a Moisés diciendo, dicen bien las hijas de Zelofehad, desde luego les darás derecho de herencia entre los hermanos de su padre, y harás que la heredad de su padre sea traspasada a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás así, cuando alguien muera sin hijos, haréis que la heredad sea traspasada a su hija. Si no tiene hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, daréis su herencia al pariente más cercano de su familia, el cual la poseerá. Esto será para los hijos de Israel un estatuto de derecho, tal como el Eterno ordenó a Moisés. Entonces te fijas cómo ahí se queda el precedente y se establece como una ley. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que Yahweh está buscando que suceda o que no suceda? ¿Tú qué crees que es lo importante que Yahweh está tratando de hacer aquí? ¿Qué es lo que pasa? Y yo se los he dicho de broma acá. ¿Qué es lo que pasa cuando un hijo se casa? ¿Qué pasa con su apellido? ¿El del hijo? No, el de la hija. El del hijo no cambia. Y los hijos de los hijos van a llevar el apellido ¿de quién? Del papá. Del papá. ¿Qué pasa cuando una hija se casa? Tiene el apellido. Ella lleva su apellido, pero sus hijos ya no van a llevar el apellido del papá de la hija. Ese apellido no va a seguir por ahí. Ahora, así es en Israel. Cuando un hijo se casaba, lo que sucedía es que la esposa venía a ser parte ahora de la familia de ese hijo. Pero cuando una hija se casaba, esa hija ahora venía a ser parte de la familia del esposo. Por eso cuando mandaron a la esposa de Isaac, la esposa fue a él y no él a ella. Y se hace parte de la familia de Isaac, no Isaac de la familia de Rebeca. ¿Y qué pasa con la herencia? Exactamente lo mismo. La herencia pasa a ser del hijo. Ahora, la esposa del hijo pues va a disfrutar de la herencia del hijo, pero ya no de la herencia del papá. Por eso a las hijas se les daba la dote, ¿sí? Era pues como un regalo de lo que el papá tenía, que se iba a llevar la hija. Pero a partir de ahí, y eso pasaba con las tribus, ya para terminar, eso pasaba con las tribus. Si tú tienes una chica que era hija de Zelofehad, o que era incluso de la tribu, no sé, por decir, de Simeón. Ella era de la tribu de Simeón y se casa con un hombre de la tribu de Dan. ¿Qué pasa con las tierras, con los hijos
de ella, que era de la tribu de Simeón, ahora van a ser de la tribu de Dan. Por eso se buscaba que fueran entre las mismas tribus. ¿Sí? Por eso es que se buscaba que se casaran dentro de las mismas tribus para que las tierras permanecieran dentro de esa tribu. ¿Por qué? Porque si de pronto te casas, o incluso si una hija de Zelofejad, que tiene herencia entre su padre, dice aquí de qué tribu, creo que no decía qué tribu, De las familias de Manasés. de Manasés, perfecto. Entonces, si una hija de Zelofejad, que es de la tribu de Manasés, decide casarse con un extranjero, imagínate qué hubiera pasado con las tierras que tenía esa chica. Ahora iban a pertenecer a un extranjero, o sea que un extranjero iba a poseer tierra en Israel. Por eso no estaba permitido. Por eso les dicen, ¿sabes qué? Si una hija de Zelofejad se llega a casar con alguien que no es del pueblo, no va a heredar. Porque alguien que no es del pueblo no puede tener tierra en Israel. Entonces por eso es todo el arreglo. Pero miren, aquí hay un principio nada más que quiero comentar. ¿Qué es lo que Yahweh está buscando? Duarte. Lo que Yahweh está buscando es que no se borre el nombre de una familia del pueblo. Que no se borre el nombre de una tribu, que no se borre el nombre de una descendencia. Porque venimos hablando de descendencia, que la bendición pasa de generación en generación. ¿Qué es lo que el Padre está buscando? Que siempre haya dentro de esa línea, de esa descendencia, alguien en quien pueda seguir habitando la presencia del Eterno en su casa. Que no se borre el nombre de una familia dentro del pueblo, que no desaparezca de el pueblo y que siempre haya una representación de esa línea delante del Eterno. Eso es lo que el Padre está buscando, ¿sí? Fíjate, por eso incluso hace unas porciones leímos que vino juicio, que se abrió la tierra y se tragó ¿a quiénes? A Coré, Datán y Abiram. Datán y Abiram, ¿de qué tribu eran? ¿Se acuerdan? De Rubén. Datán y Abiram eran de la tribu de Rubén. ¿Y desapareció la tribu de Rubén? No, porque había más hijos de Rubén. ¿Sí? De Coré, lo acabamos de leer hace no mucho. De Coré, ¿desapareció toda la tribu de Coré? ¿Toda la familia de Coré? No. Los hijos de Coré no murieron. ¿Qué es lo que el Padre está buscando? Que no se borre una familia, una descendencia, una línea del pueblo de Israel. Aunque tenga que castigar, aunque tenga que juzgar, hay un remanente, hay alguien que sigue dentro del pueblo. ¿Sí? Tú sabes que los cantores entre los levitas son descendientes de Coré. Son descendientes de Coré. Imagínate si hubieran borrado a todo a Coré. Bueno, voy a tener que sacar cantores de otro lado. Pero los cantores venían, y quién sabe si, ¿verdad? Por eso de repente haya cierta tendencia que hay a veces entre los cantores. Eso es en general, en todos lados así es, ¿sí? De veras, y lo digo como un cantor, como alguien que se dedica a ministrar y guiar al pueblo en alabanza cantando. Necesitamos tener mucho cuidado con esa influencia coreica, corita, que por ahí sigue, pero el Padre siempre busca que permanezca alguien de la casa, que no se borre el nombre. Tenemos el ejemplo de Moisés, Gershón, Jonatán, Aarón, Eleazar, Fines o Pinehas, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob. Tenemos a David, Salomón. Incluso de David se permanece una línea, aunque es cortado, es dividido el reino en dos. ¿Y qué nos enseña aquí el principio que se establece con Zelofejad? Si no puede ser el primogénito,
pues será por otro hijo, sino por las hijas, sino por los hermanos o por los tíos o por el pariente, por el que sea, pero tiene que haber alguien de esa línea que permanezca, que retenga esa presencia dentro del pueblo del Eterno. Y nosotros lo vemos en nuestras familias. Podemos ver, y conozco muchas personas sirviendo al Eterno, que aunque no son los únicos, cuando ves para atrás, puedes ver desde que alguien creyó y desde que alguien decidió obedecer al Eterno, al Padre, como siempre ha habido alguien en esa casa, en esa familia, que continúa con esa fidelidad, con ese compromiso, ¿sí? Viviendo y enseñando la palabra. Y eso es un regalo del Eterno, es su fidelidad. Y pues podrían ser todos, pero pues es decisión de cada uno. Finalmente, Moisés pide un pastor para la comunidad, para Israel. Y Yahweh se lo da a Josué, Yehoshua. ¿Qué es lo que Yeshua dejó a los creyentes? Pastores. Yeshua dejó a los creyentes pastores. ¿Para qué? Para que sigan guiando y cuidando del pueblo. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose. O sea, esa parte de Israel no la queremos, ¿sí? La queja, la murmuración, o sea, dice, permitan que sean pastores que guíen, que velen por sus almas, pero con alegría, no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Y aquí terminamos. ¿Me pueden decir cuál es la diferencia entre un pastor y un maestro? ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre un pastor y un maestro? ¿Qué hace un maestro, Benji? Te enseña. El pastor dirige. El pastor guía. Hay una diferencia, ¿sí? Y en el pueblo del Eterno hay quienes han sido llamados a enseñar, que pueden tomar la palabra, desmenuzarla y dártela así sencillito que lo entiendas. Y es un oficio, no es un título, es un oficio, algo que hacemos. Y hay quienes han recibido el encargo por el Eterno de ser pastores, guías. Es diferente, ¿ok? Una cosa es enseñar la palabra y otra cosa es estar a cargo o tener el cuidado de las personas. Y eso es algo que en nuestro contexto en Raíces muchas veces no se entiende, ¿sí? Un pastor es una persona que está ahí contigo, guía, escucha, conoce, te da un consejo o te llama la atención, te va dando dirección para que llegues a donde hay pastos verdes y aguas de vida, ¿sí? Hay quienes son pastores y maestros también, pero no todos los maestros son pastores y no todos los pastores son maestros. Entonces es nada más cuestión de que podamos entender cuál es el llamado de Dios para cada uno y qué es lo que el Padre está esperando que nosotros hagamos. Si somos creyentes, todos necesitamos de un pastor. Una persona que cuida, protege, guía, ¿sí? Que está ahí contigo, que te da un consejo, que te escucha, ¿sí? Y también necesitamos maestros, alguien que pueda darnos la escritura de tal manera que sea sencilla de entender
y que podamos saber cómo ponerla en práctica. A veces es la misma persona, a veces no es la misma persona. Entonces nada más hay que poder reconocer la diferencia. Ambos, pastor y maestro, son un regalo del Eterno. Sí, mijo. Y a veces un pastor no necesita otro pastor un día. Es como cuando un doctor va al doctor. Le acabas de dar al punto preciso que estábamos mencionando. Todos necesitamos un pastor, incluso los pastores. Todos. Imagínate que no tuvieras a alguien a quien decirle qué está pasando en tu vida, con qué estás luchando, o cuando necesitas ayuda, pues no tienes a quien pedir. O sea, eso sería muy triste, muy solitario, y no es parte del plan del Eterno, que nadie quede sin alguien que esté ahí con él, cuidando, llevando, animando, motivando, ¿sí? Pero lo que pasa es que muchas veces en nuestro contexto se malinterpreta y pensamos que todos los maestros son pastores. Y eso es un error. Una cosa es enseñar y explicar, y otra cosa es estar ahí contigo, escucharte, animarte, apoyarte, darte un consejo o disciplinarte también, ¿verdad? Pero todos necesitamos Ayuda. las dos cosas. Uh-huh. Entonces, a quienes tienen a su pastor, pues denle muchas gracias al Eterno, porque es un regalo de parte de Él para el pueblo. Se lo dio a Moisés y Yeshua también lo pidió. Nos dice Efesios 4:10, el que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, del Mesías o Cristo. Entonces, tenemos regalo, tenemos ese cuidado del Padre a través de personas. Y es algo por lo cual damos muchas gracias al Padre. ¿Quieren comentar algo, preguntar algo? ¿No? Vamos a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, porque nos amas tanto que constantemente estás buscando cómo mantenernos en tu pueblo, en diferentes etapas en nuestra vida, Señor. Tú nos has dirigido, nos has guardado, nos has protegido. Y Señor, podemos ver aún en nuestras familias cómo, Señor, tú buscas que siempre se mantenga un remanente, alguien creyendo, alguien obedeciendo, alguien enseñando. Padre, pedimos que esto, conforme a tu palabra, siga siendo así en nuestros hijos, en sus hijos y en las generaciones que vengan después de nosotros, Señor. Tú lo hiciste así con Aarón, con Moisés. Tú lo hiciste así, Señor, con todos aquellos que fueron fieles y te amaron a ti, Señor. Y pedimos que así sea, Señor, que guardes a nuestros hijos, que guardes a sus hijos, y que siempre haya en nuestra casa, en nuestra descendencia, luz, y que siempre haya sal, que se mantenga delante de ti, Señor, en nuestra familia, ese sabor que viene de parte de tu instrucción, de tu escritura, cuando la ponemos en práctica. Señor, pedimos por nosotros mismos y por nuestros hijos también, líbranos del engaño, líbranos de la tentación, líbranos, Señor, de aquello que es llamativo, pero es falso, que está buscando hacernos caer, que está buscando sacarnos de tu pueblo, que caigamos en condenación, o que está buscando, Señor, que caigamos en esa comprometer nuestro llamado, comprometer nuestra obediencia, que está buscando hacer, Señor, que seamos tibios, que no estemos realmente comprometidos contigo.
Ayúdanos a darnos cuenta si hay algo de eso en nuestra vida. Ayúdanos a darnos cuenta si hay algo de eso que está tratando de entrar a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia. Y que podamos ser como Pinehas, Fines, que podamos ser radicales con el pecado, con el engaño, con lo que es falso, con lo que nos quiere desviar, que podamos ser radicales, decididos, inmediatamente en cuanto veamos, Señor, que hay algo de esto y que podamos echarlo fuera. Y yo te pido, Padre, por aquellos que están escuchando hoy, que tú les muestres si hay algo de esto en sus vidas, en sus relaciones, en sus amistades, en aquellas cosas que permiten que entren a su vida a través de sus ojos, de sus oídos, conversaciones. Señor, lo que ven a lo mejor a través de los medios, a través de las redes, que puedan tener la capacidad de discernir y ver claramente como a la luz del día si hay una Cosby, Señor, tratando de entrar a su casa, y que puedan ser radicales, decididos, obedientes, valientes, como Fines, como Pinehas, Señor. Es nuestro deseo y nuestra petición, Señor, como las hijas de Zelofejad, que siempre se mantenga, Señor, nuestro nombre, nuestra descendencia delante de ti, Señor, presente en medio de tu pueblo. Esa es nuestra petición el día de hoy. Te bendecimos, eterno Dios nuestro, Rey del universo, y te damos gracias, Señor, por este día. Que el Señor te bendiga y te guarde. Señor, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz, su shalom. En el nombre de Yeshua. Amén.